Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus Papam. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a este nuevo encuentro. Hola, Belén. Hola, Juanjo. Muy contenta de estar nuevamente acá. Iniciamos un nuevo repaso de lo que fueron las últimas actividades del Papa Francisco y nos vamos a encontrar con las más importantes, como lo que fue la apertura o el inicio del Sínodo de los Obispos por la Amazonía. Un hecho muy esperado en los últimos tiempos, como así también el comienzo del mes misionero extraordinario, en este mes de octubre, que también el Papa había propuesto y anticipado con mucha antelación. Entonces, tenemos muchas informaciones para compartir en el programa de hoy. Quédense con nosotros, iniciamos un nuevo Francisco a Diario. En la oración del Ángelus Dominical, el Papa Francisco nos invita a reflexionar a la luz del Evangelio de San Lucas, en la que los discípulos le piden especialmente a Jesús que aumente en ellos la fe. Hay dos imágenes que utiliza Jesús y que son retomadas por el Papa Francisco para entender este Evangelio: la del grano de mostaza y la del ciervo. Miles de peregrinos de distintas partes del mundo concurrieron a la Plaza de San Pedro del Vaticano para asistir al rezo del Ángelus. En su mensaje previo al rezo mariano y al comentar el Evangelio propuesto por la liturgia del día, el Papa Francisco destacó que San Lucas presenta el tema de la fe ante la petición de los discípulos de que el Señor aumente en ellos la fe. El Santo Padre explicó que Jesús responde con dos imágenes: la semilla de mostaza y el ciervo disponible. De este modo el Señor deja en claro que la fe, a pesar de ser tan pequeña como esa semilla, tiene una fuerza enorme. De modo que nada es imposible para quienes tienen fe, porque no confían en su propia fuerza, sino en Dios, que puede hacer todo. El Santo Padre también explicó que de la comparación de la fe con la semilla de mostaza, se deduce que se trata de una fe que no es soberbia ni segura de sí misma, sino que en su humildad siente gran necesidad de Dios y en su pequeñez se abandona con total confianza en Él. La fede paragonabile al granello di senape è una fede che non è superba, non è sicura di sé, non fa finta di essere un grande credente e fa delle figuracce tante volte. No, è una fede che nella sua umiltà sente un grande bisogno di Dio e nella piccolezza si abbandona con piena fiducia a Lui. È la fede che ci dà la capacità di guardare con speranza le vicende alterne della vita, che ci aiuta ad accettare anche le sconfitte, le sofferenze, nella consapevolezza che il male non avrà mai l'ultima parola. Come possiamo capire se abbiamo veramente fede? Cioè se la nostra fede, pur minuscola, è genuina, pura, schietta? Ce lo spiega Gesù, indicando qual è la misura della fede, il servizio. E lo fa con la parabola che al primo impatto risulta un po' sconcertante perché presenta la figura di un padrone prepotente e indifferente. Ma proprio questo modo di fare del padrone fa risaltare il vero centro della parabola, cioè l'atteggiamento di disponibilità del servo. Gesù vuol dire che così è l'uomo di fede nei confronti di Dio, si rimette completamente alla sua volontà senza calcoli o pretese. Y esta semana estuvo marcada por el inicio del Sínodo de la Amazonía. El Papa Francisco inauguró este evento tan esperado con una misa celebrada en la Basílica de San Pedro, en Roma. Durante su homilía, el Santo Padre condenó duramente los últimos incendios ocurridos en la región del Amazonas, así también como los llamados nuevos colonialismos, que buscan sacar adelante solo sus propias ideologías.
se puso en marcha el Sínodo para la Amazonia, que se celebra en Roma hasta el próximo 27 de octubre. La apertura del Sínodo se realizó con la celebración de una misa presidida por el Papa Francisco, donde se hizo referencia a la frágil situación de la Amazonia y al peligro siempre presente del colonialismo. Durante la homilía, el Santo Padre condenó duramente los incendios registrados en la región y los nuevos colonialismos que quieren sacar adelante solo las propias ideas, hacer el propio grupo, quemar lo diferente para uniformar a todos y todo. El fuego aplicado por los intereses que destruyen, como el que recientemente ha devastado la Amazonia, no es el del Evangelio, dijo Francisco. En la misa, con los celebrantes vestidos con hábitos litúrgicos verdes y acompañada de cantos antiguos, participaron más de 200 prelados entre obispos y cardenales, así como numerosos indígenas provenientes de la Amazonia, algunos con sus trajes tradicionales. Dios nos guarde de la avidez de los nuevos colonialismos, clamó el Santo Padre al referirse a la historia de esa inmensa y rica región de América del Sur, azotada en agosto por los incendios forestales que provocaron una crisis internacional. Durante la celebración, el Papa se dirigió también a los católicos de todo el mundo, para que no se apague el fuego misionero, que debe ser el fuego de amor que ilumina, calienta, da vida, y no fuego que se extiende y devora. Cari fratelli, guardiamo insieme a Gesù crocifisso, al suo cuore squarciato per noi. Iniziamo da lì, perché da lì è scaturito il dono che ci ha generato, da lì è stato fuso lo spirito che rinnova. Da lì sentiamoci chiamati tutti e ciascuno a dare la vita. Tanti fratelli e sorelle in Amazzonia portano croci pesanti e attendono la consolazione liberante del Vangelo, la carezza d'amore della Chiesa. Tanti fratelli e sorelle in Amazzonia hanno versato sua vita. Permettetemi di ripetere le parole del nostro amato Cardinale Humes. Quando arriva a quelle piccole città dell'Amazzonia, va ai cimiteri a cercare la tomba dei missionari. Un gesto della Chiesa per coloro che hanno versato la vita in Amazzonia. E poi, con un po' di furbizia, dice al Papa: non si dimentichi di loro, meritano di essere canonizzati. Per loro, per questi che stanno dando la vita adesso, per quelli che hanno versato la sua vita, con loro camminiamo insieme. El Papa Francisco dio inicio al Sínodo de los Obispos de la Amazonía con un discurso pronunciado ante los padres sinodales en el aula Pablo VI. En su presentación, el Santo Padre le pidió a los prelados caminar siempre bajo la guía del Espíritu Santo, el actor principal de este sínodo. Luego de dar la bienvenida a los participantes del Sínodo para la Amazonia, que se extenderá hasta el domingo 27 de octubre, el Papa Francisco dijo a los obispos presentes que ahora hay que dejar que el Espíritu Santo se exprese en esta asamblea, se exprese en nosotros, se exprese con nosotros, a través de nosotros, y se exprese pese a nosotros. Pese a nuestras resistencias, que es normal que las haya, porque la vida del cristiano es así. Asimismo, el Santo Padre afirmó que el Sínodo para la Amazonia tiene 4 dimensiones: la dimensión pastoral, la dimensión cultural, la dimensión social y la dimensión ecológica. Respecto a la primera, la pastoral, Francisco dijo que es la esencial, por ser la que abarca todo. Nos acercamos con corazón cristiano y vemos la realidad de Amazonia con ojos de discípulo, para comprenderla e interpretarla con ojos de discípulo. Porque no existen hermenéuticas neutras, hermenéuticas asépticas. Siempre están condicionadas por una opción previa. Nuestra opción previa es la de discípulos. El Papa también aseguró que nos acercamos a los pueblos amazónicos en puntas de pie, respetando su historia, sus culturas,
su estilo del buen vivir en el sentido etimológico de la palabra. Y también nos acercamos a los pueblos amazónicos en punta de pie, respetando su historia, sus culturas, su estilo del buen vivir, en el sentido etimológico de la palabra, no en el sentido social que tantas veces les damos. Porque los pueblos poseen entidad propia, todos los pueblos, poseen una sabiduría propia, conciencia de sí. Los pueblos tienen un sentir, una manera de ver la realidad, una historia, una hermenéutica, y tienden a ser protagonistas de su propia historia con estas cosas, con estas cualidades. Y nos acercamos ajenos a colonizaciones ideológicas que destruyen o reducen la idiosincrasia de los pueblos. Hoy es tan común esto de las colonizaciones ideológicas. Y nos acercamos sin el afán empresarial de hacerles programas preconfeccionados, de disciplinar, entre comillas, a los pueblos amazónicos, disciplinar su historia, su cultura. Eso no. Ese afán de domesticar los pueblos originarios. Cuando la Iglesia se olvidó de esto, de cómo tiene que acercarse a un pueblo, no se enculturizó. Incluso llegó a menospreciar a ciertos pueblos. Y cuántos fracasos de los cuales hoy nos lamentamos. Pensemos en De Nobile en India, en Ricci en China y tantos otros. El video del Papa es una iniciativa oficial de alcance global que tiene como objetivo difundir las intenciones de oración mensuales del Santo Padre, el Papa Francisco. Este proyecto es llevado adelante por la Red Mundial de Oración del Papa. Así es, en este mes el Papa Francisco presentó el video del Mes Misionero Extraordinario, en el cual nos invita especialmente a rezar al Espíritu Santo por una iglesia en salida. A través de su cuenta de Twitter, el Papa Francisco hizo públicas las intenciones de oración para este mes de octubre. Por medio de la iniciativa El Video del Papa, el Santo Padre recuerda que octubre de este año es el mes misionero extraordinario e invitó a rezar para que el Espíritu Santo renueve el ímpetu de una iglesia en salida. En el video, el Papa constata la necesidad de un nuevo impulso en la actividad misionera de la iglesia, asumiendo el desafío de llegar a las periferias y a todos los ambientes humanos, culturales y religiosos que aún son ajenos al Evangelio. Definiendo así la Missio ad Gentes, Francisco recuerda que el corazón de la misión de la Iglesia es la oración. Hoy es necesario un nuevo impulso en la actividad misionera de la Iglesia para afrontar el desafío de anunciar a Jesús muerto y resucitado. Llegar a las periferias, a los ambientes humanos, a los ambientes culturales y religiosos todavía ajenos al Evangelio. Y en esto consiste lo que llamamos Missio ad Gentes. Y recordar que el corazón de la misión de la Iglesia es la oración. Este mes misionero extraordinario, recemos para que el Espíritu Santo suscite una nueva primavera misionera para todos los bautizados y enviados por la Iglesia de Cristo.
Y es momento ahora de compartir una breve pausa en la información, como hacemos siempre, invitándolos a ser parte de estos proyectos de evangelización de la obra de María, colaborando económicamente. Lo pueden hacer llamando de manera telefónica al 0810 y 7 veces el número 7 o ingresando en nuestro sitio web www.radiomaria.org.ar. El Papa Francisco inauguró el mes misionero extraordinario que celebrará toda la Iglesia en el mundo durante este mes de octubre. El Santo Padre dio inicio a esta iniciativa sin precedentes, presidiendo el rezo de vísperas en la memoria litúrgica de Santa Teresita del Niño Jesús, que es la patrona de las misiones. Durante la homilía celebrada en la Basílica de San Pedro, el Papa Francisco explicó que este mes misionero extraordinario quiere ser una sacudida que nos impulse a ser activos en el bien, no notarios de la fe y guardianes de la gracia, sino misioneros, y para ello pidió no vivir una fe de sacristía. En esta línea el Papa describió cuál es la clave del ser misionero. Dijo que es vivir como testigo, testimoniando con nuestra vida que conocemos a Jesús. Testigo es la palabra clave, una palabra que tiene la misma raíz de significado que mártir, y los mártires son los primeros testigos de la fe. El pontífice también describió en concreto 3 pecados en contra de la misión. Cuando quejumbrosos seguimos diciendo que todo va mal en el mundo y en la Iglesia, cuando somos esclavos de los miedos que inmovilizan y nos dejamos paralizar del siempre se ha hecho así, y cuando vivimos la vida como un peso, y no como un don, cuando en el centro estamos nosotros con nuestros problemas y no nuestros hermanos y hermanas que esperan ser amados. En este sentido, el Papa Francisco recordó que Dios ama al que da con alegría y explicó que el Señor ama una iglesia en salida. Si no está en salida, no es iglesia. Vivere di omissione è rinnegare la nostra vocazione. La omissione è il contrario alla missione. Pecchiamo di omissione, cioè contro la missione, quando anziché diffondere la gioia ci chiudiamo in un triste vittimismo, pensando che nessuno ci ami e ci comprenda. Pecchiamo contro la missione quando cediamo alla rassegnazione. Non ce la faccio, non sono capace. Ma come? Dio ti ha dato i talenti e tu ti credi così povero da non poter arricchire nessuno? Pecchiamo contro la missione quando lamentossi continuiamo a dire che va tutto male, nel mondo come nella Chiesa. Pecchiamo contro la missione quando siamo schiavi delle paure che immobilizzano e ci lasciano paralizzare dal sì, sempre è stato fatto così. E pecchiamo contro la missione quando viviamo la vita come un peso e non come un dono, quando al centro ci siamo noi con le nostre fatiche, non i fratelli e sorelle che attendono di essere amati. Dio ama chi dona con gioia. Amo una Chiesa in uscita, ma stiamo attenti, se non è in uscita non è Chiesa. La Chiesa è per la strada, la Chiesa cammina. Una Chiesa in uscita missionaria è una Chiesa che non perde tempo a piangere le cose che non vanno, i fedeli che non ha più, il valore di un tempo che non sono più. Una Chiesa che non cerca oasi protette per stare tranquilla, desidera solo essere sale della terra e lievito per il mondo. Questa Chiesa sa che questa è la sua forza, la stessa di Gesù, non la rilevanza sociale o istituzionale, ma l'amore umile e gratuito.
Abrir el corazón al encuentro con la palabra de Dios nos hace felices. Estas fueron las palabras que dirigió el Papa Francisco en una de sus homilías celebrada en la capilla de la Casa de Santa Marta. Sí, y escuchar con atención. Eso fue lo que nos propuso la invitación del Santo Padre en esta homilía, para que la palabra de Dios no entre por un oído y salga por el otro. El Papa Francisco pidió a los cristianos que abran el corazón a la palabra de Dios, que la escuchen con atención y que no les entre por una oreja y les salga por otra. El pontífice habló así en la homilía que pronunció en una de las misas celebrada en la Casa Santa Marta, donde habló de la historia del encuentro del pueblo de Dios con la palabra de Dios. Francisco insistió en que cuando la palabra llega al corazón se produce el llanto y se produce una fiesta. No se comprende la fiesta del domingo sin la palabra de Dios. El Santo Padre insistió en que ese es el mensaje para todos nosotros. En ese sentido, invitó a hacer un breve examen de conciencia, preguntándonos: ¿cómo escucho la palabra de Dios? ¿O simplemente no la escucho? ¿Cómo me encuentro con el Señor en su palabra, que es la Biblia? Y luego, ¿estoy convencido de que la alegría del Señor es mi fuerza? El Papa finalizó su homilía pidiendo que el Señor nos dé a todos la gracia de abrir el corazón a este encuentro con su palabra y no tener miedo de la alegría. Quando noi sentiamo la parola di Dio, cosa succede nel mio cuore? Sto attento alla parola di Dio, lascio che tocchi il mio cuore. O sto lì guardando il tetto o pensando altre cose e la parola entra da un orecchio e esce dall'altro, no? Non arriva al cuore. Cosa faccio io per prepararmi perché la parola arrivi al cuore? E quando la parola arriva al cuore c'è il pianto di gioia e c'è la festa. Non si capisce la festa della domenica senza la parola di Dio. Non si capisce. Poi Nemia disse loro: andate, fate festa. E dà una bella ricetta della festa, no? Mangiate carne grasse, bevete vini dolci, mandate porzioni a quelli che nulla hanno, ai poveri. Sempre i poveri sono i chierichetti della festa cristiana, i poveri. En la primera catequesis del mes de octubre, el Papa Francisco oró especialmente al Espíritu Santo pidiendo que todo bautizado, todo hombre y mujer salga a anunciar el Evangelio con palabras, gestos y obras concretas. Este mensaje fue coincidente con el comienzo del mes misionero extraordinario. No basta con leer la Escritura, es necesario comprender su significado, encontrar su jugo yendo más allá de la corteza y recurrir al espíritu que anima el papel. Esto porque el Espíritu Santo es el protagonista de la evangelización. Así lo expresó el Papa Francisco durante la primera catequesis del mes extraordinario de las misiones. El hilo conductor de esta catequesis sobre los Hechos de los Apóstoles fue la narración que sigue los eventos tras el martirio de Esteban, cuando la carrera de la palabra de Dios parecía haberse detenido, debido a la violenta persecución contra la Iglesia de Jerusalén. El Papa también destacó el testimonio del diácono Felipe, que fue a evangelizar las ciudades de Samaria, donde el anuncio de la palabra estaba acompañado por muchos signos de liberación y curaciones. El pontífice remarcó que el Espíritu Santo, protagonista de la evangelización, es quien empujó a Felipe a ir al desierto, para llevarle la palabra de Dios a un etíope. En este punto, Francisco concluyó que el protagonista de la evangelización es el Espíritu Santo. ¿Y cuál es el signo de un evangelizador? La alegría, también en el martirio. Y Felipe, lleno de alegría, fue a otra parte a predicar el Evangelio. Queridos hermanos y hermanas, como hemos escuchado en la lectura de los Hechos de los Apóstoles, después del martirio de Esteban,
se desató en Jerusalén una violenta persecución contra la Iglesia. Muchos cristianos tuvieron que dejar la ciudad y se dispersaron por Judea y Samaria. Esa persecución, en lugar de detener la evangelización, la impulsó. Y así lo observamos en el testimonio del diácono Felipe, que fue a evangelizar las ciudades de Samaria, donde el anuncio de la palabra estaba acompañado por muchos signos de liberación y curaciones. Fue también durante esa misión que el Espíritu Santo llevó a Felipe hacia un extranjero que se dirigía a su tierra e iba leyendo el cuarto canto del siervo del Señor del libro de Isaías, sin comprender su significado. El diálogo entre Felipe y ese hombre que reconoció no entender la palabra de Dios nos dice que no es suficiente leer la Escritura, ya que la clave para entenderla se encuentra en Jesús, palabra encarnada del Padre, que con su misterio pascual le da pleno sentido. El encuentro con Felipe impulsó al etíope a pedirle el bautismo, que al recibirlo lo convirtió en un hombre nuevo y lo marcó con el sello de la alegría del Espíritu Santo, fuente de esperanza para su camino. La oficina de prensa de la Santa Sede publicó el programa de la visita apostólica del Papa Francisco a Tailandia y Japón. Este será el 32º viaje internacional de su pontificado y se realizará desde el 19 al 26 de noviembre del corriente año. La visita apostólica a Tailandia será bajo el lema Discípulos de Cristo, discípulos misioneros, en tanto que el recorrido por Japón será bajo la consigna Proteger toda vida. La Santa Sede difundió el programa del próximo viaje apostólico del Papa Francisco a Tailandia y Japón, un programa en el que todavía figuran sin hora algunos de los eventos. El Santo Padre estará del 20 al 23 de noviembre en Tailandia y del 23 al 26 en Japón. El Papa Francisco ya había anunciado su intención de viajar a Japón en la conversación que mantuvo con los periodistas que le acompañaban en el viaje de regreso de la Jornada Mundial de la Juventud de Panamá el pasado 23 de enero. El pontífice partirá desde el aeropuerto romano de Fiumicino hacia Bangkok la tarde del martes 19 de noviembre. Su llegada a la capital tailandesa está prevista para el miércoles 20 de noviembre, alrededor del mediodía, donde tendrá lugar el recibimiento oficial en el aeropuerto militar de Bangkok. Entre las actividades planeadas en suelo tailandés figuran la visita del Papa al Patriarca Supremo Budista, para luego trasladarse al Hospital San Luis, donde saludará al personal médico y realizará una visita privada a los enfermos y personas discapacitadas de este centro de salud. El domingo 24 de noviembre, el Papa Francisco iniciará sus actividades en Japón, visitando la ciudad de Nagasaki. Allí el pontífice dirigirá un mensaje sobre las armas nucleares. Posteriormente, se realizará un homenaje a los santos mártires en el Monumento de los Mártires, Nishisaka Hill, y almorzará en el Arzobispado de Nagasaki. Por la tarde, el Santo Padre celebrará la misa en el estadio de béisbol y luego se dirigirá a la ciudad de Hiroshima para participar en el Encuentro por la Paz, en el Monumento de la Paz. Hemos llegado al cierre de Francisco a Diario, pero no nos queremos despedir sin antes compartir eso que nos queda en el corazón y con lo que seguiremos rezando y compartiendo a lo largo de la próxima semana. En especial en este mes de octubre que comenzó el mes misionero extraordinario y el sínodo amazónico. Juan. Como decíamos, Day, dos eventos que no tienen precedente en la Iglesia y que entonces han sido muy esperados. Y como siempre, la catequesis, las enseñanzas, los gestos, los dichos del Santo Padre, el Papa Francisco, bueno, para seguir pensando y reflexionando, llevarlos a la vida durante todos estos próximos días. Así es. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Nos encontramos en un próximo programa de Francisco a Diario.